Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos por su presencia, porque el conocimiento se comparte y solamente las personas que quieren llegar lejos, con humildad, siempre están interesadas en capacitarse e intercambiar conocimientos. Quien les habla es Gabriela Vargas, participante activa de APOA, a quien le guardo muchísimo cariño por haber sido una de sus presidentas. Y felicito el entusiasmo de la doctora Marisabel Rojas Gabuli, que ha sido una de mis profesoras, brillante profesora, que está acá participando activamente con ustedes y siendo la actual presidenta de APOA. Me ha tocado presentar el tema alimentación y nutrición en el paciente diabético tipo 2 que realiza ejercicio físico, quien estará a cargo del licenciado Raúl Manrique Maidana, a quien tienen enfrente. Él es nutricionista profesional con 18 años de experiencia, 12 de los cuales han sido dedicados a desarrollar protocolos nutricionales sobre cómo bajar de peso, control de la diabetes tipo 2, que como ustedes saben es una epidemia mundial, hígado graso, que por lo general está presente en los pacientes que van a hacer diabetes muchos años antes. También tiene experiencia en hipertensión arterial y síndrome metabólico. Es miembro del Colegio de Nutricionistas, así es que tienen un digno representante, las hermosas nutricionistas que están aquí presentes. Miembro de APOA, de la Asociación de Diabetes del Perú. Ha trabajado como nutricionista en CEDAPAL, Banco de Crédito del Perú, BBVA, LAN, COFIDE, entre otros. Es expositor en diversos eventos científicos a nivel nacional e internacional y hoy vamos a tener el gusto de que comparta con nosotros sus conocimientos. Licenciado Manrique, lo dejamos. Gracias, doctora, por tan linda presentación. La verdad, le estoy muy agradecido. Gracias a ustedes por su presencia y gracias a APOA por invitarme a hacer esta presentación. Bien, es un tema álgido el de la diabetes, ¿no? En el año 1985, las cifras que daba la OMS nos ponían en aproximadamente 30 millones de diabéticos en el mundo y ya en el 2010 estábamos rodeando los 300 millones. Cifras recientes nos ponen para el año 2014-2015, creo, en 387 millones, y la FIT estima de que para el año 2040 serán más de 640 millones de diabéticos en el mundo, ¿no? Entonces, como bien decía la doctora hace unos momentos, hablamos de algo que se ha considerado como una epidemia mundial, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos aplicando una estrategia correcta o no, en lo que respecta a la alimentación y el ejercicio físico. Si vemos las propuestas que tenemos en relación a alimentación y ejercicio físico, nos daremos cuenta que no ha habido mayores progresos en los últimos 30 años. ¿A qué se debe esto? Si no está funcionando, ¿por qué es que más o menos seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué a un paciente que tiene dificultades para metabolizar el carbohidrato le damos 50, 55, 60% de carbohidratos? ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Hay otras alternativas? Un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. Y espero que podamos debatir a menos que el hambre nos gane. Bien, este es un trabajo que me interesó mucho, me gustó bastante, porque habla de la acumulación de grasa hepática asociada con defectos en la supresión de la neoglucogénesis hepática independiente de la obesidad. ¿Qué significa esto? Significa que estamos viendo que que la neoglucogénesis hepática se está manteniendo activa en estos pacientes a pesar que ya comieron. O sea, el hígado sigue produciendo carbohidrato en estos pacientes a pesar que la insulina debería haber controlado esa producción de glucosa, incluso en pacientes, vean, qué interesante, no obesos, no diabéticos. ¿Podemos ver acá?
se determinó si la variación interindividual en la sensibilidad a la insulina hepática, ¿qué significa sensibilidad hepática a la insulina? Significa si el hígado está haciéndole caso a la insulina en dejar de producir carbohidrato, ¿correcto? Entonces, ¿ese hígado le está haciendo caso o no le está haciendo caso a la insulina? Y se encontró que en casos en que el paciente tiene grasa en el hígado, ¿correcto?, el hígado no está respondiendo, a pesar que el paciente no sea diabético en ese momento. Entonces, estamos ya hablando de una condición que va más allá de simplemente controlar glucosa basal. Si nos quedamos en glucosa basal, yo a veces mis pacientes me dicen, Raúl, mi papá es diabético, mi mamá es diabética, pero yo me mantengo al tanto del problema, estoy constantemente evaluándome. Así le digo yo, ¿y qué haces? Bueno, todos los años puntualmente me mido glucosa. Y yo, bueno, me tengo que reír y le digo, bueno, lo único que estás haciendo es mantenerte al tanto y enterarte el día que debutes con diabetes, pero no estás haciendo nada para anticiparte el problema. Entonces, es muy, muy importante empezar a encontrar herramientas que vayan más allá de simplemente medir una glucosa basal. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que se vio en esos pacientes? Que a pesar que tenían glucosas basales similares, pesos similares, edades similares, su resistencia a la insulina, incluyendo la hiperinsulinemia, eran diferentes en ayunas. La elevación del triglicérido era diferente, el HDL era diferente, la presión arterial sistólica también. ¿Y cuál es la conclusión de esta investigación? La acumulación de grasa en el hígado es independiente del índice de masa corporal, obesidad intraabdominal, que antes estábamos usando con mucha frecuencia, sin duda ustedes deben recordarlo, y en general se caracteriza por varios rasgos de resistencia a la insulina en sujetos con peso normal e incluso con sobrepeso moderado. Acá podemos ver, un ratito, vamos a acomodar esto, ya está. Acá podemos ver cómo es que en el grupo de pacientes que presentan grasa en el hígado se sigue produciendo glucosa, y en aquellos pacientes que no, a las 2 horas, después de las 2 horas, y en aquellos pacientes que no tienen tanta grasa en el hígado o no tienen hígado graso, para hablar con más propiedad, el control de la glucosa producida por el hígado se da. Entonces ya estamos encontrando una característica importante en pacientes que tienen más riesgo de padecer diabetes. ¿Cuál es? Que el hígado no responde muchos años antes de tener exceso de grasa intraabdominal, muchos años antes de tener obesidad, incluso de tener sobrepeso, porque acá hay pacientes que tienen normopeso y a pesar de ello ya están presentando características de resistencia a la insulina. Esa es otra, más que una investigación, es una opinión muy interesante. Dice, ¿dónde empieza la resistencia a la insulina? Habíamos dicho en el músculo, ¿no? Mayormente decimos eso, o sea, empieza la resistencia a la insulina en el músculo. Pues no, este comentario muy interesante hace más o menos referencia a lo que vimos en el anterior trabajo. Dice, el exceso de grasa en el hígado es el equivalente hepático del síndrome metabólico. Los modelos en los que la disfunción hepática es conocida por ser perturbación primaria, o sea, el primer elemento que se presenta, proporcionan un fuerte apoyo que la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos se desarrolla secundariamente. Y esto es lo importante. O sea, estamos hablando que evaluar resistencia a la insulina muscular es llegar tarde, porque eso ya estamos viendo que es secundario a la enfermedad del hígado, a la resistencia hepática a la insulina. ¿Correcto? Bien, acá hay más investigaciones que hablan y que van profundizando el tema. ¿De qué? De que la neoglucogénesis hepática está aumentada en el paciente con riesgo y con diabetes tipo 2. Acá podemos ver otra investigación donde se plantea, ya con números, es bastante interesante, que un metabolismo estándar, digamos no diabético, por llamarlo de alguna manera, produce alrededor de 120 gramos de glucosa al día. Mientras que una persona que tiene diabetes, en este caso sí el estudio es en diabéticos, hago esa observación, es en diabéticos, produce 300 gramos de glucosa al día. O sea, el paciente diabético, haga lo que haga, esté echado en su cama, camine, no camine, hable, no hable, haga lo que haga, su hígado va a producir alrededor de 300 gramos de glucosa al día.
¿correcto? ¿Y qué pasará si a este paciente diabético le damos 60% de carbohidratos en su dieta? ¿Será buena idea? Pero ¿y si es integral? ¿Será buena idea? Tampoco. Es como que tengamos esta sala inundada de agua, no hay por donde salga el agua y decimos, ok, echamos un balde grande por minuto o echamos tacitas pequeñas cada 10 segundos. ¿Habrá diferencia? No hay diferencia, porque ese paciente ya está inundado en insulina e inundado en glucosa. De ahí está el hecho de que la estrategia que nos plantea la ADA, la OMS, de dar 50, 55, 60% de hidratos de carbono esté fracasando. Porque tampoco podemos decir que ha sido un éxito, ¿o sí? Estamos viendo los números y nos damos cuenta que algo tenemos que hacer diferente y esto un poco nos da luces en relación a plantear cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo les hago? ¿Que un metabolismo está mal y el otro está bien? No necesariamente. ¿Está bien tener piel oscura y está mal tener piel blanca? No. Ambos son metabolismos diferentes, pero en un ambiente con mucho sol. Hace poco estuve dictando unas conferencias en Arequipa y ahí sí que hace sol. Alguien que tiene piel blanca, ¿alguien es de Arequipa? ¿Alguien viene de Arequipa? ¿Usted? Bueno, usted puede darme testimonio de eso. Yo estaba la semana pasada allá y hacía un sol terrible, pero terrible. Entonces, alguien con piel muy blanca, ¿puede decir que es una ventaja o una desventaja de tener piel blanca en Arequipa? Es una desventaja, ¿pero es una enfermedad? No, es una condición genética diferente. Entonces, lo que estamos planteando es que básicamente que tu hígado produzca más carbohidrato a partir del pollo, del pescado, del glicerol, de la alanina, etcétera, no necesariamente es una enfermedad, sino es una adaptación necesaria a un ambiente con poco carbohidrato para comer. El día de hoy no he tenido esas investigaciones porque si no sería demasiado extensa esta presentación, pero hay muchas investigaciones que muestran aborígenes australianos, ¿correcto? O aborígenes norteamericanos que están acostumbrados a comer lo que cazan, la lagartija, qué sé yo, pues el búfalo, el venado, su genética está acostumbrada a eso. Entonces, como no comen casi carbohidratos, su hígado tiene que producirlo. Agarran a un indio pima, lo sacan de la reserva y lo llevan a alimentarse como un norteamericano típico y en 2 meses genera hígado graso y diabetes. ¿Por qué? Simplemente porque su hígado, como no está acostumbrado a comer carbohidrato exógeno, lo produce. Y lo produce abundantemente. Imagínense cuánto es 300 gramos de glucosa al día. ¿Cuántas calorías son? 1200. Es una gran diferencia. Bien, más investigaciones que refuerzan lo que estamos hablando, con lo que les estoy indicando, ¿sí? Incluso hay esta investigación que dice el aumento de la neoglucogénesis hepática es la causa principal de hiperglicemia en ayunas en el diabético tipo 2. Este es un dato no menor, porque a veces cuando vemos un paciente que tiene su glucosa basal elevada, ¿qué le decimos? ¿Qué cenó usted? Seguro que se salió de la dieta. Y él dice, no, si estoy siguiendo mi dieta, incluso como venía a mi examen de sangre, no cené casi nada anoche. Y uno no le cree. Pero en realidad lo que estamos viendo es que el hígado durante toda la madrugada está produciendo demasiada glucosa. Y ese examen en ayunas está reflejando en un gran porcentaje lo que el hígado ha estado produciendo toda la madrugada. Entonces, a veces se le indica al paciente, el médico le indica su metformina en la mañana, porque amaneció con la glucosa elevada. ¿Sería una buena estrategia? Sería llegar demasiado tarde, porque estamos viendo que quien está produciendo la glucosa es el hígado. Y la metformina tiene acción sobre la neoglucogénesis hepática. Lo ideal sería darlo en la noche, para decir al hígado, tranquilo, no produzcas tanto. ¿Ok? Este estudio también es bien interesante, vean, dice, la mayoría de estudios parece sugerir que el número de receptores de glucagón, de la neoglucogénesis hepática, están reducidos en sujetos diabéticos, o sea, el hígado del diabético tiene menos receptores para el glucagón, y uno podría suponer, ok, tiene menos receptores, entonces tiene menos capacidad de producir carbohidratos. Sin embargo, curiosamente, la capacidad del glucagón para estimular la producción de AMP cíclico puede permanecer sin cambios o incluso elevada.
O sea, ese hígado está optimizado para producir mucho carbohidrato, aunque tenga pocos receptores. Entonces, concluyendo un poco, al tener dos fuentes de hidratos de carbono, la exógena de la dieta, usando la pirámide nutricional o plato nutricional, 50, 55, 60% de carbohidrato, más la endógena aumentada del hígado, se requiere más insulina para compensar las hiperglicemias. Una persona de 20, 25 años con esta condición no es diabético o cree no serlo al menos, constantemente su insulina se eleva para compensar la hiperglicemia y enmascara la elevación de glucosa. Y ese exceso de glucosa, ¿en qué se convierte? ¿En músculo? Lindo sería, ¿no? Que me como mi pan en la mañana, se activa mi insulina y... ¿no? Pero no es así. Sabemos que no es así. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que este paciente, al comer su pancito integral, o su galletita integral, o su fideíto cabello de ángel, lo que está haciendo es convertir esa glucosa ¿en qué? En grasa. ¿Grasa dónde? En el hígado. Y como vimos en el primer trabajo de investigación, ese exceso de grasa en el hígado te va llevando poco a poco ¿a dónde? A la diabetes. Y claro, tú llegas 10, 15 años después, tomas una glucosa elevada y dices, usted tiene diabetes. Pero vamos, hemos llegado 10, 15 años tarde. Porque eso está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bastante simple. Esto pasa en un metabolismo estándar o no diabético. Tenemos una comida con carbohidrato, se eleva mi glucosa en sangre, la insulina se eleva buscando compensar y lógicamente introducir ese alimento dentro de la célula, y a medida que baja el carbohidrato baja la insulina. ¿Y qué hace el glucagón? Que es el estimulante de la neoglucogénesis hepática, es el que estimula el hígado para que produzca glucosa. Se reduce y todos felices, todos contentos. ¿Qué pasa en una persona con condición diabética? Igual, mismo escenario, alimento con 50, 55, 60% de carbohidratos, se eleva la glucosa en sangre, se eleva la insulina, pero el glucagón no le hace caso a la insulina y sigue elevado. ¿Y qué hacía el glucagón? Estimulaba la producción de glucosa a partir de fuentes no carbohidrato. Eso es lo que está pasando en el diabético, pero mucho antes que su glucosa parezca elevada. ¿Por qué a pesar que pasa esto, la glucosa del paciente diabético no se eleva? ¿Quién me puede decir? Porque la insulina se eleva y lo compensa y lo enmascara. Entonces, ese paciente ya está teniendo esta alteración, pero no se da cuenta. Se mide glucosa basal todos los años, como el paciente que les comenté. Yo estoy normal. Mi glucosa, normal. Mi colesterol, normal. Solo estoy un poquito gordito. Claro, tiene 25 kilos de más, pero él cree que está un poquito gordito. Y nada más. Y eso no es cierto. Ya está pasando esto, muchos años antes. Esto pasa cuando estamos en ayuno. ¿Ustedes han comido su última comida hace más de 3 horas? ¿O han comido break? Break, ¿no? Uy, qué bien ustedes, yo ya estoy casi en ayuno. Bueno, ok, vamos a suponer que hace 3 horas no comen, ¿sí? Para el ejemplo. ¿Qué pasaría? El glucagón se eleva, ¿por qué? Porque la glucosa empieza a bajar. Y cuando la glucosa baja, ¿qué pasa si tenemos una hipoglicemia? Nos desmayamos y podemos morirnos. Entonces, el organismo, tenemos un cuerpo perfecto, totalmente equilibrado, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace? Dice, tranquilo, yo me encargo, eleva el glucagón y el glucagón empieza a producir la glucosa que necesitamos. ¿Sí? Ok, ¿y qué hace el glucagón? Actúa sobre el pool de aminoácidos y por neoglucogénesis produce carbohidrato. Pero además, ¿qué hace el glucagón? Activa la lipasa hormonosensible y actúa sobre el triglicérido, glicerol, más neoglucogénesis y ácido graso, cetogénesis. Acá hay algo irónico. Todos queremos perder grasa, ¿cierto? Hasta las flaquitas, yo no sé por qué. Yo las veo muy bien, pero ok, todos quieren perder grasa. Pero yo les contaré algo, para perder grasa tenemos que hacer cetogénesis, es inevitable. Y cuando yo hablo de cetogénesis, me ha pasado varias veces, hay algunas personas que se rasgan las vestiduras. Eso va a ser cetoacidosis, no es posible. Y no, hay una gran diferencia entre cetogénesis y cetoacidosis, lo digo desde ya. Para que una cetogénesis pase a cetoacidosis, tiene que haber bajo nivel de insulina. Y les contaré, el paciente diabético y el que tiene sobrepeso, obesidad también, está volando en insulina. No va a tener déficit de insulina, no va a haber cetoacidosis. Diferente es el diabético tipo 1. El tipo 1, si no se inyecta su insulina, va a ser rápidamente cetoacidosis.
¿Ok? Pero bien, sigamos en el metabolismo normal. Esto pasa en todos. En mí, en ustedes que estén en ayunas, va a pasar esto, ¿sí? Y nuestro cuerpo funciona y se adapta perfectamente al ayuno. Bien, ¿qué pasa cuando un paciente diabético o con prediabetes, incluso sin ser diabético, como hemos visto en el caso del hígado graso, come una dieta con 55-60% de carbohidrato? Ojo, ya no está en ayunas, acaba de comer. Bien, entra proteína y carbohidrato en la dieta, ¿sí? ¿Qué pasa con esa proteína? Como sigue elevado el glucagón, recuerden que este paciente diabético tiene elevado el glucagón, eso es lo más importante. Como tiene elevado el glucagón, actúa sobre la proteína y produce más carbohidrato. ¿Cuánto dijimos? 300 gramos de glucosa al día. ¿Sí? Ok. Pero también está el hidrato de carbono de la dieta. Entonces tenemos doble fuente de hidrato de carbono. Si hay doble fuente de hidrato de carbono, ¿qué creen que va a pasar? Lógicamente una hiperglicemia. ¿Y nuestro cuerpo qué hace con esa glucosa? ¿La deja ahí? No. Activa la insulina y la convierte ¿en qué? En triglicérido, porque el cuerpo te prefiere gordo a diabético, así de simple. ¿O me equivoco? ¿Sí? Te prefiere enfermo a más enfermo, y eso es lo que hace para adaptarse. Convierte ese exceso de glucosa en grasa. Pero como esta hiperglicemia produce una hiperinsulinemia, ¿qué hace esta insulina? Bloquea la lipasa hormonosensible. ¿Y qué hacía la lipasa hormonosensible? Degradar a triglicéridos, o sea, peor que peor. No solamente bloqueas la enzima que degrada triglicéridos, no estás produciendo más triglicéridos. Y luego te extrañas de que por qué tu paciente comiendo pan integral, tomando leche y comiendo fruta engorda. Y no le crees, dice, no, usted me está mintiendo. Yo le doy a mi dieta y usted tiene que bajar, y si no baja es su culpa. Error. Error fisiológico, metabólico. Bien. ¿Cuál es la propuesta? Una dieta baja en carbohidratos, que en realidad nominalmente es baja en carbohidratos porque no lo es. Si yo ya produzco 1200 calorías, o sea, 720 calorías más de glucosa, significa que debería comer 720 calorías menos de glucosa, ¿o me equivoco? ¿Sí? Si no me voy a desequilibrar. Entonces, teóricamente puede sonar como una dieta baja en calorías, pero en realidad no. Es una dieta que busca normalizar la homeostasis del paciente. Ese es el objetivo de la dieta. Y el ejercicio, olvidémonos del ejercicio lineal porque no sirve, no funciona, no ha funcionado. Eso de camine 30 minutos alrededor del parque es una salida del paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi sugerencia al menos, ejercicio intermitente. Luego vamos a ver dónde me sustento para ello. Bien, estrategias dietéticas para mejorar la glucosa postprandial, lípidos e inflamación en la salud cardiovascular. Ok, este es muy interesante porque nos muestra cuál es el valor normal después de las 2 horas de una comida. ¿Quién puede decirme? ¿Cuánto es el valor aceptado? 2 horas después de una comida. 180, 200, ¿para un diabético o para una persona normal? Para una persona normal, 140, ¿correcto? Ya, ok. Acá vamos a ver un estudio que pone en tela de juicio eso. Ojo, yo no digo que por un estudio debamos cambiar todo, pero es una llamada de atención, de que a lo mejor algo estamos haciendo mal. Veamos. Este estudio nos habla de lo que es el dismetabolismo postprandial. Después de la comida se alteran fuertemente los niveles de glucosa y de triglicéridos, pero antes de las 2 horas. Y eso aumenta, ¿qué? Acá está. Provoca cambios aterogénicos, o sea, de ahí viene el mayor riesgo, o en parte al menos, viene el mayor riesgo de un diabético de tener un ataque al corazón. El diabético tiene 2 a 4 veces más riesgo de un infarto que una persona no diabética, justamente por ese dismetabolismo postprandial. Genera inflamación, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y hiperactividad simpática. ¿Cómo así? Vean, después de 2 horas de la comida, valores de 87 redujeron su riesgo coronario. Aquellos que tuvieron después, a las 2 horas después de la comida, entre 87 y 106, más bien aumentaron ese riesgo. Los que tuvieron 107 y 123 lo aumentaron aún más. Y vean aquellos que estuvieran aún dentro de lo normal, cuánto aumentaba su riesgo.
Entonces, ¿qué pasa si yo a un paciente diabético le digo, tranquilo, si tienes 180 después de la comida, está bien, todo está bien, tú tranquilo? ¿Qué pasará? No puede mejorar. ¿Y es una teoría mía? No, lo estamos viendo día tras día. Los últimos 30, 40 años de tratamiento nos están llevando a entender eso, que eso es lo que está pasando. El paciente diabético no mejora, cada día está peor. Acá algunos datos adicionales. Por si acaso entiendo que esa ponencia se les va a ser entregada a los alumnos, ¿no? Entonces, ahí pueden verificar, todas esas publicaciones están en internet y la mayoría tienen el full text, ¿no? La opción que lo pueden ver completo. Entonces, acá hay algunos datos de cómo se eleva la glucosa y el triglicérido. El triglicérido es un indicador peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el exceso de carbohidrato, ¿en qué se convierte? En triglicérido. ¿Se convierte en LDL? No, en triglicérido. LDL es simplemente proteína, ¿no? Es una proteína que encapsula colesterol y grasa. Claro, al elevarse el triglicérido también se va a elevar el LDL, pero como consecuencia de. No debería ser nuestro objetivo de tratamiento. Nuestro objetivo de tratamiento tiene que ser el triglicérido, porque es lo que está aumentando las concentraciones de LDL también. Bueno, también evalúa proteína C reactiva, citoquinas, la endotelina 1. Es un estudio bastante interesante. Acá se compara cómo el pan, combinado un pan con almendras, genera un pico de glucosa mucho menor. Acá vemos con vinagre, no hay mucho cambio, no lo recomendaría. Y la glucosa frente a un whey, un batido de proteína cerdo lácteo, ¿no? No es que esté recomendando esos alimentos, para nada. La investigación presenta comparaciones. Simplemente eso para que veamos que hay alternativas. Luego vamos a ver un poquito más de qué alternativas podemos trabajar. Bien, ¿por qué pongo este estudio? Dice, efecto de una dieta baja en carbohidratos sobre el apetito. Para mí el elemento más importante de este estudio es el apetito, glucosa, niveles de glucosa en sangre, resistencia a la insulina en pacientes obesos con diabetes tipo 2. A veces cuando yo hablo de dietas bajas en carbohidratos me dicen, Raúl, no, pero eso es peligrosísimo. No lo hagas porque el paciente se va a descompensar. Yo les digo, hay más de 15 años de evidencia científica que trabajan con esas dietas. Vean lo que hacen en este trabajo de investigación y es uno de los dos motivos por los cuales yo presento este trabajo. Le dan 21 gramos de carbohidrato al día. Vamos, a mí jamás se me ocurriría dar una dieta así. Es un trabajo de investigación, ¿no? Pero lo interesante es que son pacientes obesos y diabéticos. Y les dan esta dieta y hay buena aceptabilidad y no hay descompensación, ni aparece el dragón que nos va a comer, ni nada por el estilo. O sea, hay que tomarse eso con seriedad, hay que ver la base científica. Y la base científica muestra de que se pueden dar y que funcionan. Si se da lo mejor o no, es un tema que podemos debatir alteradamente, no hay problema. Pero se está dando, se está aplicando. ¿Y qué es lo que me gusta de esto? El segundo motivo por el cual les muestro esta investigación es que la dieta baja en carbohidratos hizo que las personas redujeran su consumo voluntariamente. O sea, no se les dijo come menos, solo se les dijo baja tu consumo de carbohidratos, nada más. Y empieza a consumir alimentos que te llevan a un estado de cetosis. ¿Por qué cetosis? Porque es el único estado en donde quemamos grasa. O sea, ok, ¿quieres que el paciente diabético queme grasa? Lo tienes que llevar a cetosis inevitablemente. No hay otro camino. Fisiológicamente no hay otro camino, tienes que entrar por beta-oxidación, entrar a la mitocondria y quemar la grasa. Ese es tu camino. Licenciado, le quedan 8 minutos. Oh, gracias. Voy a tener que volar. Que empecé tarde, ¿no? Que empecé tarde, pero bueno. ¿Perdón? Ok. Bien, ese es el estudio. Efectos beneficiosos de una dieta paleolítica en los factores de riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2. Estudio piloto aleatorizado. ¿Qué es lo interesante? Dice, en un periodo de 3 meses de dieta paleolítica, no una semana, no un día, 3 meses. Una dieta paleolítica mejoró el control glicémico, varios factores de riesgo cardiovascular en comparación con una dieta de diabetes en paciente tipo 2. Efecto de una dieta cetogénica. El problema con la dieta paleolítica, cetogénica o baja en carbohidratos, que son conceptos que aún no se han estandarizado del todo bien, lamentablemente, están un poco en la nebulosa, ¿sí? Por eso es que incluso algunos manejan este tipo de dietas de 21 gramos de carbohidrato al día, que me parece demasiado bajo, ¿no? Pero
estamos en eso, buscando estandarizar de una mejor manera las dietas bajas en carbohidrato para poder indicarlas de manera más apropiada. ¿Qué es lo que vemos acá? Igualmente una dieta de menos de 20 gramos de hidratos de carbono, dice, la modificación de la dieta ha dado lugar a mejoras en el control glicémico y la reducción y eliminación de la medicación en voluntarios motivados con diabetes tipo 2. La dieta baja en hidratos de carbono ha llevado a una mayor mejora en el control glicémico, reducción de medicación, eliminación de frecuentes y eliminación de la medicación que una dieta de bajo índice glicémico. O sea, la dieta paleo, la dieta baja en carbohidratos, está superando en este estudio al menos lo que es ese tipo de trabajo. Acá hay unos números, lo pueden ver luego con calma, justamente producto de esa comparación. Acá hay otro estudio que muestra cómo una dieta baja en calorías no reduce mucho la glicosilada y una dieta que es baja en carbohidratos sí lo hace, llevando a valores de 6, solo con dieta. Yo tengo mis pacientes que prácticamente no consumen hipoglicemiantes y tienen sus valores de glucosa normales. Les voy a mostrar unos casos al final, voy a tratar de apresurarme. Bien, este es otro estudio que compara 3 tipos de dietas, una alta en cereal, 2 bajas de bajo índice glicémico y una justamente baja en carbohidrato, y vean cómo incluso en triglicéridos supera ampliamente, pero también en glucosa, en hemoglobina glicosilada, en peso. Ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que ser intervalado. Estimo que me quedan 5 minutos, así que estoy en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es un modo práctico de evaluar el grado de intensidad del ejercicio, ¿correcto? Lo mejor es hacer un VO2 máximo, eso es lo científicamente correcto. Pero esa escala de Omni o incluso la escala de Borg nos puede ayudar a que sepamos la percepción del ejercicio que tiene nuestro paciente. Efectividad y seguridad de los entrenamientos de alta intensidad por intervalos, porque a veces decimos, no, ¿cómo lo voy a llevar a una alta intensidad a un paciente obeso, diabético? Se me va a morir. No, porque es por cortos periodos. Ahora, evidentemente eso no es para cualquiera, ¿no? Lo llevamos en este estudio lo llevan a un 90% de su máxima capacidad. Es sorprendente, ¿no? Lo llevan a un 90, pero ¿por cuánto? 10 segundos. Y 1 minuto lo bajan. Y están así. Le mandan su intervalo intenso. ¿Qué hace ese intervalo intenso? Lo voy a decir en resumen porque no voy a poder detallar todos los estudios. Al tú elevar la intensidad del ejercicio, activas hormona de crecimiento, que es una hormona lipolítica. Y cuando haces el ejercicio de moderada intensidad, ya tienes un quemagrasa en sangre. Un quemagrasa gratis y natural. ¿Correcto? Entonces tú haces el ejercicio intenso, activas las hormonas lipolíticas, luego bajas la intensidad por 1 minuto y quemas grasa, luego vuelves a subir, activas nuevamente hormonas lipolíticas, luego 1 minuto a baja intensidad y juegas a ese nivel. Claro, esto no es para cualquiera, uno tiene que haber estudiado, haberse entrenado. Donde nosotros hacemos este trabajo es una institución que trabajamos con el doctor Roosevelt, también miembro de APOA y que también ha dado conferencias, me parece que el año pasado por acá. Dicho sea de paso, sacó su libro hace poco, se los recomiendo, y habla justamente de esto, ¿ya? Y vean cómo van los valores de glucosa mejorando en promedio, ¿sí? Pre y post y durante el día. Conclusión, hay una creciente evidencia en apoyo apoyo a los potenciales beneficios cardiovasculares y metabólicos de los entrenamientos intervalados de alta intensidad. O sea, mucha intensidad, luego suave, mucha intensidad, luego suave. Es más o menos más de lo mismo. Conclusión, tanto el ejercicio continuo como el intervalado son efectivos para mejorar el control glicémico y la capacidad aeróbica y la vasodilatación dependiente del endotelio, pero el programa de entrenamiento de intervalo parece conferir una mayor mejoría que el programa continuo. ¿En qué? Hay una serie de indicadores, por ejemplo, hemoglobina glicosilada, el intermitente fue el único que redujo la hemoglobina glicosilada. O sea, de nada me sirve bajar un poco la glucosa basal si la glicosilada sigue alta. Más estudios, acá manejan 10 series de 1 minuto al 90%, 1 minuto al 15%, 1 minuto al 90%, ¿correcto? Versus un entrenamiento de 30 minutos a 35%. Acá, conclusión, los ejercicios interválicos incrementaron la capacidad cardiorrespiratoria de pacientes con enfermedades cardiometabólicas a casi el doble. La capacidad cardiorrespiratoria. ¿Por qué es importante esa capacidad? Porque la grasa se quema en presencia de oxígeno. ¿Y dónde? En la mitocondria.
Bien, es importante una evaluación oftalmológica periódica, no pujar durante el entrenamiento, es muy importante. Acá indica, o sea, hay que hacer dos tipos de ejercicios, de resistencia y el aeróbico, como habíamos hablado. Este es otro estudio y que muestra que los GLUC4 a nivel muscular incrementan, o sea, hay más GLUC4 en la membrana celular con este tipo de ejercicio y una mejor cascada de respuesta intracelular a la acción de la insulina, o sea, se va revirtiendo esa resistencia, pero con el ejercicio continuo es poco lo que se consigue. Además es aburrido, ponte a caminar pues 30 minutos, otra cosa que le hagas un ejercicio intenso 10 segundos y le bajas la intensidad 1 minuto, intenso 10 segundos y vas jugando así. Pero hay que hacer evidentemente todos los chequeos del caso, no es a cualquier paciente. Si tengo un paciente que está infartado, no le voy a mandar un ejercicio de este tipo. Acá hay otro estudio, entrenamientos con resistencias al 50-80% de una fuerza máxima en pacientes de 60 años. Hablamos de ese entrenamiento en pacientes de 60 años. O sea, no hablamos en pacientes con su peso normal y que tienen 30 años, no. Con una frecuencia de 2 veces por semana, durante 16 semanas, demostró seguridad y eficacia en el manejo del paciente con diabetes 2. Mejoró la sensibilidad a la insulina, la tolerancia a la glucosa y disminución del porcentaje de grasa. Un trabajo en pacientes de 55 años, donde mejora el HOMA y disminuye la grasa y el PCR, ¿sí? Resistencias de 60 al 80%. O sea, no hablamos de 30%, es muy bajo, muy bajo. Bien, casi terminando. Los esquemas de alimentación paleo son básicamente a libre demanda, es una gran ventaja. ¿Qué significa a libre demanda? Yo le digo a mi paciente, coma usted lo que usted desee hasta saciarse. Le pongo una condición, le pongo varias en realidad. Una de ellas, la más importante, es mastique por lo menos 20-25 veces cada bocado. Porque tiene que sacarle el jugo de nutrientes a los alimentos. Pero me dice, pero Raúl, ¿por qué no puedo comer carbohidratos? Le digo, es muy simple. Hay 7 tipos de nutrientes, ¿correcto? Están las proteínas, las grasas, los carbohidratos, la fibra, el agua, vitaminas, minerales, ¿sí? De esos 7, 6 son esenciales, les digo. ¿Por qué son esenciales? Porque como yo no los produzco, si no los como, enfermo y muero. Hay un solo nutriente no esencial, porque lo produce nuestro hígado, en un 100%. ¿Cuál es? El carbohidrato. Y es el único nutriente que le limito. Pero tiene que sacarle el jugo al resto de nutrientes para que esté bien nutrida. Yo no le cuento calorías. Yo no le cuento calorías. Digo, coma sabroso, póngale palillo, póngale orégano, póngale perejil, póngale ajo, póngale quión. Que sea algo sabroso, a libre demanda. Se recomienda que después de entrenar una fuente de glucosa y proteína. ¿Sí? Y tomar, sobre todo al inicio, cuando estamos recién empezando, medir la glicemia antes del entrenamiento, inmediatamente después. Normalmente después del entrenamiento sube la glucosa, porque se liberó cortisol, adrenalina, pero a la media hora, 1 hora, ya debería estar normal. Ese es el reto. En el diabético al inicio no va a pasar eso, pero vas haciendo su curva. La primera semana de entrenamiento, a la hora estaba en 130 de glucosa. A la tercera o cuarta semana ya estaba en 110 y luego ya está normal. Entonces le vas haciendo un control. Por eso es tan importante el control glicémico de ese paciente. Algunos casos, es un paciente que tenía resistencia a la insulina, hígado graso, vean, su insulina postprandial acá abajo, no sé si se llega a ver allá, insulina postprandial, ¿sí? Por ahí está, ¿no? Estaba en 54, vean la fecha, 4 de mayo del 2013, en menos de un mes y medio, su insulina estaba en 25. Ya estaba dentro del rango que indica el laboratorio, fue bajando, lo mismo que su glucosa. Bien, acá vemos un paciente Marta, ella empezó con 12.4, vean la fecha, 7 de noviembre del 2015. En enero, o sea, menos de 2 meses después, 7 semanas después, ya estaba en 9.2, ella se inyectaba insulina. Empezó el tratamiento y dejó de inyectarse insulina y dejó el hipoglicemiante. El mismo día que inició el tratamiento. Y bajó su glucosa. Vean qué pasa después, 7 sigue bajando. Abril. Siguiente. Vemos a Luis, tenía 8.8 el 29 de agosto. 29 de agosto, o sea, prácticamente septiembre. Menos de 2 meses y un poquito más después, 9 semanas después, ¿cuánto tenía? Sin hipoglicemiantes, sin insulina, solo con dieta y ejercicio. Pero dieta programada y ejercicio programado. No decirle camina 30 minutos alrededor del parque. Eso no tiene sentido, es salir del paso nada más. Chino,
octubre del 2015, 7.7, enero, 5.8. O sea, eso se puede conseguir con nutrición y ejercicio físico. Ya, claro. Estamos hablando básicamente de dieta cetogénica. No más, mucho más. Como les dije hace un momento, yo presenté un par de trabajos que daban 20 gramos para que nos demos cuenta de la seguridad de bajar el carbohidrato. No para que manejemos eso, y hice la aclaración también en el momento. Yo no doy dietas de 20 gramos de carbohidrato, yo doy esquemas a libre demanda. ¿Correcto? Bien, esos son los resultados que les quería mostrar. Cualquier consulta me pueden escribir aquí. Les comento algo, lógicamente esto lo coordiné previamente con APOA, estoy sacando un libro. Tenía la ilusión de que saliera publicado para estos días, lamentablemente va a salir para el 21 de noviembre. Entonces, el nombre es Control y Prevención de la Diabetes tipo 2, Reaprendiendo a Comer. Ahí explico sobre el ejercicio físico, la alimentación, las dietas, alimentos permitidos, la parte fisiológica también, lógicamente, y bioquímica. Y si desean informes sobre el libro va a salir en la parte virtual el 15 de noviembre y físicamente va a estar el 21 de noviembre. Si quisiera información sobre el libro, pueden llamar a ese teléfono, ¿ok? Y cualquier consulta, con mucho gusto, a este correo. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con esta parte del evento, siguen las preguntas de ustedes.